niños? Muy buenos días, padres de familia, ¿cómo se encuentran? Los saluda la maestra Lisbeth, esperando que se encuentren con excelente salud y con mucho ánimo para comenzar con las clases de esta semana, ¿sale? Bienvenidos a la primera clase de la semana. Hoy, lunes 11 de octubre del 2021, ustedes necesitarán el siguiente material para sus actividades. En su primera actividad, necesitarán su libreta de español. En su segunda actividad, ustedes necesitarán su libreta y libro de historia. En su tercera actividad, necesitarán su libreta de matemáticas. Por favor, reúnan su material para que lo tengan a la mano y no se me distraigan, ¿sale? Échenle muchísimas ganas, jamás desistan, por favor. Yo sé que estas clases a distancia no son fáciles, pero si le echan ganas vamos a poder salir adelante. Esfuércense al máximo, por favor. Recuerden que las evidencias deben llevar nombre, título, instrucciones y tu fecha, así que eso es muy importante. También recuerda trabajar limpio y marcar las mayúsculas. Recuerda que las evidencias las estaba esperando en el transcurso del día, así que échale ganas, hay que ponernos a trabajar. Entonces ponte cómodo porque vamos a iniciar. Excelente, niños, vamos a iniciar con su primera actividad en su materia de español y en esta ocasión trabajaremos con el tema la entrevista en la biografía. En esta ocasión ustedes aprenderán para qué podemos utilizar la entrevista en una biografía, ¿sale? Entonces hay que concentrarse. Antes de iniciar voy a preguntarte lo siguiente. ¿Conoces qué es una entrevista? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cómo se realiza una entrevista? ¿Para qué nos puede ayudar una entrevista en una biografía? Excelente, niños, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Primero, comenzar explicando todos los aspectos importantes de la entrevista. La entrevista es un recurso que a nosotros nos va a ayudar a obtener información de algún tema. Pero la entrevista debe llevar un entrevistado y un entrevistador. Recuerden que el entrevistador es el que realiza la entrevista y el entrevistado es la persona que se le realiza esa entrevista. También la entrevista debe plantear preguntas. Esto con el fin de recabar la información necesaria sobre algún tema. La entrevista se puede realizar de manera individual o de manera grupal. ¿Eso qué quiere decir? Que se le puede realizar a una persona o a muchas. Recuerden que las preguntas que se plantean en la entrevista deben de llevar signos de interrogación y también palabras claves como cuáles, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, etc. Recuerden que esas palabras claves deben de llevar acento. ¿Para qué? Para que puedan relacionarse con la pregunta. En la entrevista, recuerden muy bien que el entrevistador es el que va a plantear las preguntas, es el que va a realizar las preguntas. Y el entrevistado es la persona que va a responder esas preguntas o a contestarlas. Les repito, en la entrevista, el entrevistador es el que realiza las preguntas, es el que hace las preguntas. Y el entrevistado es el que las contesta, es el que las responde. Entonces, el entrevistador es el que va a conducir la entrevista. ¿Sale, niños? En la entrevista también nosotros podemos identificar un título. Ese título es el que nos va a decir de qué se trata la entrevista y en muchas ocasiones en el título aparece el nombre de la persona que entrevista y la persona a quien se entrevista. O sea, va a aparecer el nombre del entrevistado y del entrevistador. Entonces, niños, la entrevista también puede llevar un título que nos va a decir de qué trata la entrevista y el nombre del entrevistado y del entrevistador. Hay que reconocer que la entrevista no es un diálogo entre dos personas, ya que la entrevista conlleva a una organización más formal. ¿Por qué? Porque lleva preguntas organizadas y se le plantean a una persona de manera formal. La entrevista nosotros la podemos realizar en una escuela, también la podemos realizar en un hospital, en alguna tienda, etcétera, con el fin de recabar información sobre algún tema. Ese es el propósito de la entrevista. En la entrevista, nosotros podemos identificar preguntas cerradas y preguntas abiertas. Recuerden que las preguntas cerradas son las que la mayoría de las veces contestan con un sí o con un no. Buscan una sola respuesta o respuestas concisas.
Por ejemplo, ¿te gusta la pizza? ¿Sí o no? ¿Te gusta tu profesión? ¿Sí o no? ¿Te gustaría trabajar en otro país? ¿Sí o no? Esos son ejemplos de preguntas cerradas porque la mayoría de las veces solamente se contestan con un sí o con un no y buscan una respuesta concisa. A diferencia de estas preguntas cerradas, podemos encontrar también preguntas abiertas. Las preguntas abiertas es donde el entrevistado puede responder ampliamente o puede responder su opinión. Las preguntas abiertas tienen el objetivo de recabar muchísima información porque ahí el entrevistador no sabe lo que le va a contestar el entrevistado. Cualquier respuesta puede responder el entrevistado. Recordemos que las preguntas abiertas son respuestas largas y amplias. Ejemplos de preguntas abiertas son las siguientes. ¿Por qué estudiaste esa profesión? ¿Cómo sería tu trabajo perfecto? Esas son preguntas abiertas porque se espera que el entrevistado conteste ampliamente. ¿Sale, niños? Hasta ahí vamos bien con la entrevista. Muy bien. Ustedes se cuestionarán, ¿para qué me puede ayudar una entrevista en una biografía? Bueno, a través de la entrevista nosotros podemos recabar información sobre la vida de alguien y posteriormente construir una biografía. Porque recuerden que la biografía es cuando nosotros damos a conocer aspectos importantes de la vida de una persona. Para hacer una biografía, primero hay que hacer una entrevista sobre aspectos importantes de esa persona. Nosotros, para poder recabar toda esa información y realizar la biografía, podemos realizar distintos tipos de preguntas. Por ejemplo, para recabar datos personales, familiares y profesionales. ¿A qué se refieren estos datos? Datos personales se refieren a los datos de la persona que vamos a entrevistar. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? ¿Cuándo y dónde nació? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su pasatiempo favorito? ¿Cuál es su estado civil? ¿Y qué le gusta hacer? Recuerden que las preguntas para recabar datos personales son preguntas sobre la vida de la persona, como dónde nació, cuándo nació, si está casado, si tiene hijos, cuántos hijos tiene, cómo se llaman sus hijos, etc. Al decir nosotros datos personales, son datos de la persona que nosotros estamos entrevistando. Estas preguntas que les acabo de mencionar nos van a ayudar a nosotros a recabar datos personales de la persona a la cual le estamos realizando la entrevista y de la cual vamos a hacer la biografía, ¿sale? Hasta ahí vamos bien con las preguntas que podemos realizar para recabar datos personales. Bueno, también, niños, antes de realizar la biografía podemos realizar entrevistas, pero con preguntas para recabar datos familiares. ¿A qué se refieren datos familiares? Esto se refiere a la información sobre la familia en general de la persona que estamos entrevistando. Por ejemplo, algunas preguntas que nos pueden servir para recabar esta información es: ¿cómo se llaman tus padres? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Aún vives con tus padres? ¿Cómo se llaman tus hermanos? Etcétera. Estas preguntas deben de ser exclusivamente sobre su familia en general. No sobre él, no, sobre su familia en general. Todo lo que puedas recabar tú sobre sus padres, hermanos, mejores amigos, etcétera. ¿Sale, niños? Y finalmente, nosotros podemos realizar preguntas sobre datos profesionales para recabar información. ¿A qué se refieren datos personales? Son todos los estudios los cuales realizó esa persona o los empleos que ha realizado. Por ejemplo, algunas preguntas que podemos realizar para recabar datos profesionales son las siguientes. ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu profesión? ¿Por qué decidiste estudiar esa profesión? ¿Te gusta tu profesión? ¿A qué te gustaría dedicarte? Etcétera. Todas las preguntas que ustedes puedan recabar sobre su profesión, sus estudios y sus gustos de alguna profesión que él quiera estudiar. Entonces, niños, nosotros antes de realizar una biografía, primero debemos hacer una entrevista con preguntas para recabar datos personales, familiares y profesionales y así yo tener información para poder realizar la biografía de esa persona. Porque yo no puedo realizar una biografía sin antes saber todos los aspectos importantes de esa persona. Entonces,
Antes de realizar una biografía, primero debo de realizar una entrevista con preguntas para recabar datos personales, familiares y profesionales. Te mostré algunos ejemplos de preguntas que puedes utilizar para recabar estos tipos de datos, ¿sale? Ahora sí, niños, ya sabemos qué tipos de preguntas podemos realizar para investigar los aspectos importantes de esa persona de la cual nosotros vamos a hacer una biografía, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿queda claro hasta ahí el tema de la entrevista en una biografía? Excelente, vámonos a la actividad, por favor, pongan atención. Te ubicarás en tu libreta de español, colocarás la fecha, el título, las instrucciones, la actividad y tu nombre. Posteriormente comenzarás con la realización de la actividad. En el punto número 1 tienes que clasificar en la tabla las preguntas según la información que se desea obtener, datos personales, datos familiares o datos profesionales. En el punto número 2 vas a subrayar de rojo las preguntas que le harías a un deportista para saber sobre su profesión y vas a marcar de azul las preguntas que le harías a un chef para saber acerca de su trabajo. Tómate todo el tiempo que tú requieras para que termines esta primera actividad y cuando la finalices pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, vamos por su actividad número 2 en su materia de historia. En esta ocasión ustedes necesitarán su libreta y libro de historia. Trabajaremos el tema, la evolución de los primeros seres humanos. En esta sesión tú aprenderás a identificar cuáles fueron las distintas especies que surgieron en la Tierra y en los años en que estas surgieron y a qué se dedicaban, ¿sale? Antes de iniciar con la explicación, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Cómo crees tú que eran antes las especies humanas? ¿Por qué se extinguieron? ¿Han cambiado? ¿A qué se dedicaban? Excelente, pónganse cómodos por favor y escuchen atentamente toda la información porque la necesitarán para su actividad. Durante la prehistoria aparecieron y se desarrollaron diferentes especies humanas. Entre ellas estamos los seres humanos. Se conoce el tiempo aproximado y el lugar donde surgieron cada una de estas especies. Estas especies humanas debieron de adaptarse a los diferentes cambios que venían desarrollándose en la Tierra. Eso debido a que en los años 80.000 y 10.500 a.C., la temperatura de la Tierra descendió y bajó de tal manera que se dio lugar a la glaciación. Recuerden que la glaciación es cuando todo se congeló en la Tierra, tanto mares, océanos, ríos, continentes, etc. Debido a esa glaciación, los homínidos y especies humanas tuvieron que adaptarse a todos esos cambios climáticos, pero no todos se adaptaron. Solamente fueron algunas especies las que lograron sobrevivir debido a esa adaptación. También debido a esa glaciación, niños, los seres humanos tuvieron que emigrar de un continente a otro en busca de alimento y refugio, ya que debido a esa glaciación todo se congeló y el alimento se iba terminando y los refugios se iban dañando. Entonces, debido a eso, los seres humanos migraron de un continente a otro y así fue como se comenzó a poblar el mundo entero, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente. Me imagino que ustedes se han preguntado cuál fue la primera especie que apareció después de la extinción de los homínidos, ¿verdad? La primera especie que apareció después de la extinción de los homínidos fue la llamada Homo. Esa fue la única especie que se adaptó a todos los cambios climáticos, de alimento, etcétera, de nuestro planeta Tierra, debido a su inteligencia y a su capacidad de adaptación. Pero no solamente fue una especie Homo la que surgió en nuestro planeta Tierra. Fueron 4 especies Homo que aparecieron en nuestro planeta Tierra. A continuación, te explicaré en qué periodo fue apareciendo cada una, sus características y a qué se dedicaban. Hay que poner muchísima atención. Aquí te va a estar apareciendo alguna foto de esas especies para que te puedas dar cuenta cómo fue evolucionando el ser humano, ¿sale?
La primera especie que apareció después de la extinción de los homínidos, debido a su inteligencia y a su adaptación en los cambios de la Tierra, fue el Homo habilis. ¿Cuándo apareció, dónde y a qué se dedicaban? El Homo habilis se apareció en el periodo 2.400.000 1.400.000 años antes de Cristo. Este apareció en el continente africano y este es la especie que elaboraba instrumentos de piedra. ¿Cuáles eran las características que tenía este Homo habilis? Este era de cráneo redondo, dientes grandes, cara corta, brazos largos, dedos redondos. Los brazos los tenía tan largos que casi le llegaban cerquita de sus pies. ¿Sale, niños? Esas son las características principales del Homo habilis. Recuerden que fue la primera especie que apareció y apareció en África en el periodo de 2.400.000 1.400.000 años antes de Cristo y fue la primera especie que utilizó la piedra para elaborar instrumentos. ¿Sale? Después del Homo habilis apareció otra especie humana llamada Homo erectus. Esta apareció entre los años 1.840.000 hasta el 143.000 años antes de Cristo. Apareció en África, pero debido a la glaciación y a que los alimentos se terminaban, emigró al continente asiático. Tenía dientes pequeños, era de cuerpo robusto, mandíbula grande y fue el que descubrió el fuego y lo dominó por mucho tiempo, niños. ¿Sale? Entonces, no se les olvide que la segunda especie humana que apareció fue el Homo erectus entre los años 1.890.000 143.000 años antes de Cristo. Recuerden que Homo erectus fue el que descubrió el fuego y lo dominó por mucho tiempo. Recuerden que apareció en África y emigró a Asia en busca de alimento y refugio. La tercera especie humana que apareció fue la llamada Homo neanderthalensis. Esta apareció en el periodo 400.000 y 4.000 años antes de Cristo. Apareció en el continente europeo y las características físicas que tenía era cuerpo robusto, musculoso, hombros anchos y también utilizaba la piedra para realizar diferentes instrumentos. A partir de esta realización de instrumentos, los Homo neanderthalensis fueron los que descubrieron las figuras geométricas, ¿sale? Entonces, no se les olvide, niños, que la tercera especie humana que apareció en la Tierra fue la del Homo neanderthalensis y que apareció en Europa alrededor de los años 400.000 y 4.000 antes de Cristo. Su cuerpo era robusto, musculoso. Y recuerden que también utilizaba la piedra para realizar instrumentos, pero ellos fueron los que descubrieron las figuras geométricas. Y finalmente, niños, la cuarta especie humana que apareció en la Tierra fueron los llamados Homo sapiens, o sea, el ser humano. A esta especie pertenecemos nosotros los seres humanos, a la del Homo sapiens. Homo sapiens se originó o nació en el continente africano. Fue el único sobreviviente a todos los cambios climáticos de la Tierra. Homo sapiens sobrevivió a todo esto debido a su inteligencia, a la capacidad de trabajo y a la capacidad de transmisión de todos sus conocimientos y esa inteligencia. Homo sapiens surgió en el periodo 200.000 años antes de Cristo hasta la fecha. ¿Por qué? Porque a esta especie pertenecemos nosotros los seres humanos y no nos hemos extinguido, ¿sale? Las características de Homo sapiens fueron cambiando poco a poco, pero tenía de características físicas cejas planas, frente plana, manos y pies con 5 dedos, así como también uñas planas, visión de color y rostro chico. Recuerden que Homo sapiens fue el único que no se extinguió y que sobrevivió debido a su inteligencia y a su capacidad de trabajo, y que a esta especie Homo sapiens es a la que nosotros pertenecemos y nació en África
entre el periodo 200.000 a.C. hasta la fecha. ¿Hasta ahí vamos bien con las 4 especies, niños? Excelente. Ahora vamos a explicar cómo vivían estas especies humanas o a qué se dedicaban y cómo sobrevivían. Se piensa, niños, que tanto el Homo erectus, neandertales y el Sapiens sapiens, que es al que pertenecemos nosotros, vivían de la recolección de alimentos. ¿Qué quiere decir? Que ellos iban en busca de los frutos y verduras, ¿sale? Para recolectarlos. También se dice que ellos vivían de la caza de animales, iban en busca de esos animales para cazarlos, así como también vivían de la pesca. Ellos iban a los lagos, a los mares y ríos a pescar para poder alimentarse. De ahí se le conoció como cazadores-recolectores. Recuerden que eran el Homo erectus, neanderthalensis y Sapiens sapiens. A estos 3 se les conoció como cazadores-recolectores porque iban de un lugar a otro en busca de su alimento. ¿Para qué? Para recolectar frutos, para cazar animales y pescarlos, ¿sale? Se dice también que estas 3 especies humanas eran nómadas. ¿Qué significan nómadas? Recuerden que los nómadas andaban de un lugar a otro en busca de alimento y en busca de refugio. Estos nómadas se trasladaban de un lugar a otro, pero en grupos pequeños. Y estos construían refugios temporales de rama, barro y hueso. ¿Qué significan temporales? Que solamente eran por un determinado tiempo, mientras se les terminaba el alimento, ¿sale? También ellos solían vivir en cuevas y cavernas porque era solamente temporal, por muy poco tiempo, debido a que el alimento se les terminaba y tenían que sobrevivir con esos tipos de alimentos temporalmente, ¿sale? Entonces, niños, recuerden que estas 3 especies humanas eran nómadas. ¿Por qué? Porque andaban en busca de su alimento de un lugar a otro y vivían en refugios temporales creados por ellos mismos de rama, barro y hueso. También podían vivir en cuevas y cavernas. Una vez que se les terminaba el alimento o sus refugios ya no funcionaban, se trasladaban a otro lugar en busca de más alimento y de refugiarse al frío, ¿sale, niños? Estas 3 especies humanas también aprendieron a elaborar instrumentos como armas y objetos para cortar y coser. Esto les ayudó a adaptarse. ¿Por qué? Porque utilizaban estos instrumentos para matar animales y para realizar sus propios refugios. Estas 3 especies humanas utilizaron el material de la piedra, madera, hueso y el fuego. Pero, ¿para qué utilizaban este tipo de material? Con la piedra elaboraban flechas, cuchillos, hachas, utensilios para moler. Esto con el fin de cazar animales, de elaborar sus viviendas y hacer la comida. Para eso les ayudaban estos instrumentos que elaboraron a partir de la piedra para cazar, para construir sus viviendas y elaborar alimentos. Pero también utilizaron el material de la madera y el hueso. ¿Eso para qué? Esto para elaborar instrumentos que les ayudaran a sobrevivir. Por ejemplo, elaboraban lanzas y estas lanzas les ayudaban a pescar. Por lo tanto, les ayudaban a mantener buena alimentación. También con este material de la madera y el hueso elaboraban agujas. ¿Esto para qué? Para coser las pieles de los animales y crearse ropa y así poder refugiarse del frío, porque en ese entonces hace demasiado frío debido a la glaciación y las pieles de animal eran lo único que les cubría ese frío. Entonces las agujas hechas de hueso les ayudaban a coser este tipo de pieles y elaborarse ropa, ¿sale, niños? Y finalmente, otro material que utilizaban era el fuego. ¿Para qué utilizaban el fuego? Este lo utilizaban para cocinar sus propios alimentos y también para iluminarse. Esa era la función que tenía el fuego en aquel entonces. ¿Sale, niños? Entonces, niños, no se les olvide
cuáles fueron las especies humanas que surgieron en el mundo y cuál fue el periodo de cada una y dónde surgieron, así como también sus características y a qué se dedicaban, ¿sale? Recuerden que la que no se extinguió fue la del Homo sapiens y es a la que pertenecemos los seres humanos. Recuerden que fue la única especie que pudo habitar todos los continentes. Entonces, con esto que les acabo de platicar, nos damos cuenta cómo ha ido evolucionando el ser humano y hasta dónde pudo adaptarse, ¿sale? ¿Queda claro hasta ahí el tema entonces? Evolución de los primeros seres humanos. Excelente. Vámonos a la actividad, por favor. Pongan atención. Para la realización de esta actividad, te ubicarás en tu libreta de historia, colocarás la fecha, título, instrucciones, tu actividad, tu nombre y posteriormente comenzarás con la realización de la actividad. Puedes apoyarte con la información que te proporcioné en el video o con tu libro de historia de la línea del tiempo de la página 14 y 15 y en las páginas 18, 19, 20, 21 y 22. Lo que vas a realizar aquí es subrayar la respuesta correcta a cada una de las preguntas. Toda esta información yo te la proporcioné en el video. Tómate todo el tiempo que tú requieras para que finalices esta actividad y una vez terminada pasaremos a la actividad final. Excelente, niños, vamos por su actividad número 3 en su materia de matemáticas. En esta ocasión trabajaremos con el tema suma y restas de fracciones, ¿sale? Hay que poner mucha atención porque en esta clase tú aprenderás a sumar y restar fracciones con dos métodos distintos. Hay que estar concentrados porque en muchas ocasiones este tema es el que más se les dificulta. Antes de iniciar con la actividad quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Qué son las fracciones? ¿Para qué las podemos utilizar y cuáles son sus elementos? Excelente. Recordemos que las fracciones es cuando nosotros dividimos un todo en partes iguales. Recordemos que las fracciones las podemos utilizar cuando preparamos algún tipo de receta, cuando vamos a la tienda a comprar, por ejemplo, medio kilo de queso, un cuarto de machaca, etc. Por eso las fracciones son indispensables para nuestra vida diaria, niños. Pero estas fracciones, ¿cómo están compuestas? Están compuestas por un numerador y un denominador. El numerador es el que nos indica la parte que nosotros vamos a tomar y el denominador nos indica la parte en las cuales nosotros vamos a dividir ese todo, esa figura, esa cantidad, etc. Existen diferentes tipos de fracciones. Las primeras son las propias. ¿Qué significan propias? Que esa fracción es menor al entero. Las impropias son las fracciones mayores al entero, como por ejemplo 3/2. ¿Por qué? Porque es más grande que una unidad. Y las mixtas son las que tienen fracción y tienen enteros. Por ejemplo, un entero, un medio, porque tiene entero y tiene fracción. ¿Sale, niños? ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente. Para realizar sumas y restas de fracciones, nosotros podemos utilizar dos métodos. El método de las fracciones equivalentes y el método del mínimo común múltiplo. ¿En qué consisten estos? El método de las fracciones equivalentes es donde se obtiene un mismo denominador multiplicando los denominadores y los numeradores. Y el método del mínimo común múltiplo se obtiene multiplicando denominadores, numerador, denominador y numerador, denominador. Es el que se le denomina comúnmente el método cruzado. Ahorita vamos a aprender cómo sumar mediante estos dos métodos. Hay que poner atención, niños, porque cada método exige varios pasos para llegar al resultado. Primero les explicaré cómo realizar sumas tanto del método de fracciones equivalentes como del método mínimo común múltiplo. Hay que estar atentos, por favor. Vamos a sumar 3/4 más 5/8 con el método de las fracciones equivalentes. ¿Cuál es el primer paso que yo voy a llevar a cabo? El primer paso es identificar la fracción con el denominador mayor. ¿Cuál es la fracción con el denominador mayor? 5/8. Una vez que ya la identifiqué, saco esta fracción y la pongo en su mismo lugar, ¿sale? Ahí está. Y coloco el signo, ya sea de más o de menor.
Una vez que ya tengo localizada la fracción y ya la saqué, ahora sí voy a identificar la fracción que me quedó y es 3/4. Este denominador que tengo aquí, entonces lo tengo que igualar al que yo ya saqué, o sea, a 8. Este 4 lo tengo que convertir a 8. Ese es el segundo paso, que el denominador que tengo acá, el que me sobró o el que no saqué, lo tengo que igualar al que ya tengo. El que ya tengo es 8, por lo tanto, este 4 lo tengo que igualar a 8. 4 por cuánto me lleva a 8, por 2. Entonces, el tercer paso es multiplicar toda la fracción por 2. 4 por 2, 8. Y lo vamos a colocar donde le corresponde a la fracción. 3 por 2, 6. Ahí está. Aquí ya tengo denominadores equivalentes con este método. ¿Sale, niños? Una vez que ya tengo aquí entonces las dos fracciones con un mismo denominador, paso a realizar la suma o la resta. Cuando ya los denominadores son iguales, el denominador se pasa igual, ¿sale? Ahora sí, lo único que voy a hacer es sumar los numeradores. 6 más 5, 11. Y eso es todo lo que vamos a realizar. Recuerden que primero yo saqué la fracción con el denominador más grande y la coloqué en su lugar. Posteriormente, el denominador que me quedó lo igualé al que yo ya había sacado. Aquí fue 8, entonces el 4 lo igualé a 8 multiplicando toda la fracción por 2 y la fracción la coloqué donde le correspondía. El tercer paso fue sumar las fracciones y llegar al resultado, ¿sale? Así se realiza con el método de las fracciones equivalentes. Ahora vamos a realizar la misma suma con el método del mínimo común múltiplo. Lo primero que yo voy a realizar es calcular un mismo denominador, pero multiplicando los denominadores. Ese es el primer paso. Multiplicar los denominadores. 8 por 4, ¿cuánto es? 32. Muy bien. Una vez que ya multipliqué los denominadores, el segundo paso es multiplicar numerador por denominador. 3 por 8, ¿cuánto es? 24. Y lo colocamos, ¿sale? Ponemos el signo. Y el tercer paso es multiplicar el otro numerador por el otro denominador. 5 por 4, ¿cuánto es? 20. Una vez que ya tengo los dos numeradores y el denominador, el otro paso es sumar solamente los numeradores. 24 más 20, ¿cuánto es? 44. Y finalmente puedo simplificar. ¿Qué significa simplificar? Hacer la fracción más pequeña. Si yo le saco mitad a 44, estamos hablando de 22. Si yo le saco la mitad a 32, estamos hablando de 16. Aún la puedo hacer más pequeña. La mitad de 22, 11. Y la mitad de 16, 8. Ahí está, 11 octavos. ¿Se fijan que con estos dos métodos pude llegar al mismo resultado? Vamos con otro ejemplo. Aquí tengo una resta de fracciones. Se hace igual que la anterior, pero al final vas a restar. Vamos a identificar otra vez los pasos para realizar esta resta de fracciones con el método de las equivalencias y del mínimo común múltiplo, ¿sale? Vamos a realizarlo primero con el método de las equivalencias. Voy a restar 5/6 menos 1/3. Lo primero que voy a realizar en el método de las equivalencias es identificar la fracción con el denominador mayor. ¿Cuál de las dos tiene el denominador más grande? 5/6. Una vez que la identifico, la vamos a sacar y la vamos a colocar en su lugar, ¿sale? Y colocamos el signo. Cuando ya tengo sacada la fracción con el denominador más grande, ahora sí tengo que identificar el otro denominador que me queda e igualarlo al denominador que ya saqué. Por ejemplo, este denominador que a mí me queda es 3. Este 3 lo tengo que igualar a 6. Entonces, ¿por cuánto voy a multiplicar este 3 para igualarlo a 6? Por 2. Quiere decir que toda la fracción la voy a multiplicar por 2. Ese es el siguiente paso. 1/3 multiplicarlo por 2.
3 por 2, ¿cuánto es? 6. 1 por 2, 2. Ahí está. Ahora, el paso siguiente será restar. Pero recuerden que cuando ya tenemos los mismos denominadores, ese no se resta. Se va a restar el numerador, o sea, lo de arriba. 5 menos 2, ¿cuánto es, niños? 3. Y si ustedes gustan, podemos simplificar la fracción final. ¿Qué significa simplificar? Hacer la fracción más pequeña. Si nosotros le sacamos tercera parte al 3, 3 entre 3, ¿cuánto es? 1. Y 6 entre 3, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 6? 3, 6, 2. Quiere decir que 3 sextos es igual a 1 medio, ¿sale? Así lo vamos a realizar con el método de las equivalencias. Ahora pasamos a realizar la misma resta, pero con el método del mínimo común múltiplo. Recordemos que lo primero que vamos a realizar aquí es multiplicar los denominadores. ¿Para qué? Para encontrar un mismo denominador. 6 por 3, ¿cuánto es? 18. El segundo paso es multiplicar numerador por denominador. 5 por 3, 15. Y se coloca el signo. Después multiplicamos numerador por denominador. Eso es el tercer paso. 1 por 6, 6. Y al final vamos a restar solamente los numeradores, ¿sale? 15 menos 6, 9. Si nosotros queremos simplificar esta fracción, la podemos realizar. Siempre y cuando los dos, tanto el numerador como el denominador, se dividan entre el mismo número, ¿sale? Por ejemplo, si 9 lo dividimos entre 9, da 1, ¿verdad? Si 18 lo dividimos entre 9, ¿cuánto da? ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 18? 9, 18. 2 veces. Quiere decir que 9 18avos es igual a 1 medio, ¿sale? No resultó en la misma fracción en una y en otra. Solamente cambia el método, ¿sale? Te explico un último ejemplo. Aquí te tengo yo 1 quinto más 2 quinceavos, 1 quinto más 2 quinceavos. Vamos a resolver esta suma de fracciones con los dos métodos que te acabo de explicar. Primero comenzaremos a realizarla con el método de las fracciones equivalentes. ¿Cuál es el primer paso que debemos llevar a cabo para empezar con el método de las equivalencias? Identificar la fracción con el denominador mayor. ¿Cuál de las dos tiene el denominador mayor? 2 quinceavos. El paso siguiente es sacar esta fracción y colocarla en su lugar y colocar el signo. Cuando ya tengamos la fracción aquí con el denominador mayor, ahora sí, identifico cuál es el denominador que me queda y ese denominador lo tengo que igualar al denominador que yo ya saqué. Quiere decir que este 5 lo tengo que igualar a 15. 5 por cuánto me lleva a 15. 5 por 3, 5 por 3, 15. Quiere decir que toda la fracción la voy a multiplicar por 3 para yo calcular la fracción que me hace falta. 5 por 3, 15. 1 por 3, 3. Ahí está. Yo ya tengo las dos fracciones. Cuando ya tenga yo las dos fracciones, lo que voy a hacer es sumar. Pero recuerden que los denominadores, cuando son iguales, se pasa igual, no se suma ni se resta. Lo que se suma son los numeradores. 3 más 2, 5. Nosotros aquí podemos simplificar porque si dividimos el numerador y el denominador entre 5, va a dar exactito y ahí va a estar correcto. 5 entre 5, ¿cuántas veces es? 1, porque 5. En el 5 cabe una vez. El 5, ¿cuántas veces cabe en el 15? 5 por cuánto te lleva 15? 3. Quiere decir que 5 quinceavos es igual a 1 tercio, pero de manera simplificada, o sea, una fracción más pequeña. Vamos a explicar el segundo método, pero en la misma suma de fracciones. 1 quinto más 2 quinceavos. En el método del mínimo común múltiplo, ¿cuál es el primer paso? Multiplicar los denominadores, ¿sale? 15 por 5 y lo vamos a colocar aquí abajito, ¿sale? 5 por 15, ¿cuánto es? 75. Una vez que tenemos el denominador, multiplicamos numerador por denominador. 1 por 15, 15. Más
El tercer paso es multiplicar numerador por denominador. 2 por 5, 10. Y al final solamente vamos a sumar el numerador porque los denominadores quedan igualitos, ¿sale? 15 más 10, 25. Nosotros podemos simplificar esta fracción siempre y cuando dividamos el numerador y el denominador por el mismo número y que este nos dé exacto. Si 25 lo divido entre 25, ¿cuánto da? 1, ¿verdad? Si 75 lo divido entre 25, ¿cuánto da? El 25, ¿cuántas veces cabe en el 75? 25 por cuánto me lleva a 75, exactamente. 25 por 3. Quiere decir que esta fracción es igual a 1/3, pero de manera simplificada. Si nos fijamos, es el mismo resultado que da aquí y que da acá. Solamente cambia el método que vamos a utilizar. Ahora sí, tú puedes utilizar el método que mejor te parezca para realizar suma y resta de fracciones. Entonces, ¿queda claro hasta ahí cómo lo podemos realizar? Excelente, vámonos a la actividad, por favor, pongan atención. Para realizar esta actividad final, te ubicarás en tu libreta de matemáticas, colocarás la fecha, título, instrucciones, la actividad y tu nombre. Posteriormente comenzarás con la realización de la actividad. En el punto número 1 vas a realizar las siguientes sumas y restas de fracciones con el método que más se te facilite. En el punto número 2 vas a unir con línea de colores las sumas de fracciones con su resultado correcto. Y en el punto número 3 vas a leer el problema, realizar la suma o resta de fracciones y encontrar la respuesta correcta. Tómate todo el tiempo que tú requieras para que termines esta última actividad. Muy bien, niños, llegaron al final de su clase. Muchísimas gracias por poner atención a todas las explicaciones. Espero de todo corazón que estas explicaciones te hayan servido para que puedas realizar tus actividades y puedas aprender día a día, ¿sale? Deseo que tu día sea excelente. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra, que espera verte pronto en las clases presenciales. Cuídate mucho y espero verte en la clase del día de mañana martes, ¿sale? Bye.